con un flow al estilo del callejón, original y criollo de natural creación. Sobre el phone, rapeando en la calle sin micrófono, buscando en las raíces la esencia del real hip hop, nigga. Bienvenidos sean todos una noche más a esta serie de El Callejón, esta serie de monstruos que hemos estado hablando, y hoy es un capítulo especial. Hoy es un capítulo especial porque es el último capítulo de esta serie de monstruos que vamos a hacer acá en el canal. Tal vez más adelante tomemos monstruos más folclóricos, pero la noche de hoy vamos a finalizar con los monstruos clásicos de la cultura pop mundial. Y como todas las noches nos encontramos el señor Steven García, yo por aquí, el señor Ricardo Garrido, ¿qué hay? y su conductor de la noche de hoy, Gerardo Marquina. Y se dirán, ¿por qué tan serios? ¿Por qué tan solemnes? Porque la noche de hoy vamos a hablar del monstruo más monstruo de los monstruos. No sé si sea el más poderoso, si sea el más poderoso de todos los monstruos, pero realmente es bastante poderoso. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene conocimiento, porque es una persona que no puede morir tan fácilmente y vive muchos siglos. Pero no es una persona. A nivel de popularidad, sí es el número uno, creo yo. Sí. En el nivel de rango terrorífico, sobre él está el diablo. Más fíjate. Sí, bueno, pero imagínate. Antes de que empecemos con el tema, a mí me gustaría como invitar a la gente que nos escucha a que se suscriban y que nos dejen comentarios. En el último que subimos nos dejaron un comentario de que habláramos sobre teorías conspirativas. Y créenos que vamos para allá. Sí. Si quieres, en nos dice cuál es tu teoría conspirativa preferida para anotarlo por ahí. Exactamente. Y bueno, eso, que los invitamos a que nos dejen los mensajes, porque créenos que sí los leemos. Entonces, bueno, Sí, juego. claro que sí. Claro. Entonces, bueno, yo hoy estoy aquí con mi sombrero de cazador de vampiros. Me lo compré en baño. Y el señor me dijo que lo comprara, que con esta vaina yo podía cazar vampiros. Entonces yo le creí, le pagué $10 por este sombrero y espero que me ayude para poder cazar un vampiro algún día. Ok, señor Van Helsing. Yo iba a decir Van Helsito. Banculeado. Banculeado. Van Weón. No sé, bueno, vamos a empezar con qué querías decir tú. Vamos a entrar. Vamos a comenzar con este tema, ya que divagamos un poquito en este pedazo. De hecho, lo puedes cortar si quieres, o que la gente vea que nosotros divagamos también cuando hacemos Lo han visto desde el inicio. Sí, que vamos a quitar desde el inicio. La noche de hoy vamos a hablar de Drácula. Bueno, y no específicamente de Drácula, vamos a hablar de los vampiros. Exacto. Vamos a hablar de los vampiros en general. Drácula es solamente el vampiro mayor, aunque según yo el vampiro mayor vendría siendo Nosferatu. Porque fue la primera representación de Drácula en el cine, y no de un Drácula, sino de un vampiro. No, pero es que fue la representación de Drácula de Bram Stoker, que bueno, ya vamos a entrar a eso, pero ya que tocaste ese tema, claro. Nosferatus es la representación del Drácula de Bram Stoker. ¿Qué pasó? Que la viuda de Bram Stoker no le quería dar los derechos de autor a estos panas. Y estos panas dijeron, bueno, a la mierda, hacemos la película de Drácula de Bram Stoker y le cambiamos los nombres. Le cambiamos los nombres. Ponemos el Nosferatu. Exactamente. Nosferatu, que yo creo que es uno de los vampiros más icónicos del cine de monstruos. Sí. Sí, también porque implementa como un imaginario de cómo se veía. Exactamente. Hay como varias tendencias de cómo se debería ver un vampiro,
Y una de las más icónicas es la de Nosferatu, que se ha replicado varias veces. ¿Pudiéramos decir que es la primera película de miedo, de terror, o hubo otra? En esa época, lo que pasa es que eso fue durante el expresionismo alemán, exactamente, salieron varias películas de terror en ese momento, así que sí, es una de las primeras. Bueno, pudiéramos decir que es una de las primeras películas de terror que salieron. Pero ahora, cuéntame tú, ¿conoces a Nosferatu? Pues claro, lo tengo hasta tatuado y todo. Me quitaría la camisa en este momento, pero no es horario para eso. Mira, compadre, no despierte pasiones, o yo. Claro. No, bueno, nada. Empezaría con el hecho de que no vamos a hablar tanto de Drácula, sino de vampiros como tal, porque el Drácula de Bram Stoker siempre va a estar presente. Así que vamos como con toda la mitología, toda la leyenda, todo este rollo. Y nada, vamos a empezar a hablar de las características de Drácula, ya que es algo súper antiguo, como tocamos en el capítulo anterior de los hombres lobos. No se tiene conocimiento de esta cultura vampírica, ¿no? De esta creencia. Entonces, como es tan viejo, vamos a empezar a hablar exactamente qué es un vampiro. ¿Quién es un vampiro y qué diferencia hay entre el vampiro de la literatura o del cine al vampiro que es el original, ¿no? Vamos a llamarlo así como el hombre lobo. Hay un hombre lobo original y un vampiro original. Sí. Exacto. Bueno, Drácula inicialmente, como bien sabemos, se alimenta de la esencia vital. Se alimenta de la sangre, que se supone que es el contenedor del alma, ¿vale? Es tomado como una deidad demoníaca o un dios menor. Esto es lo que le trae la controversia con los hombres lobos, que luego vamos a hablar para allá, que sé que Steven está ahí activo al bate con eso. El vampiro que nosotros conocemos y que se popularizó a nivel mundial es el de origen, te la dejo, Gerardo, eslavo. Vaya que sí. ¿Viste? Bien rubio, bien europeo, bien del primer mundo. Exactamente. Bueno, este vampiro eslavo es un cadáver activo, es un depredador y de tiempos inmemoriales, es un no muerto. ¿Qué pasa? Porque es un no muerto. No es un vivo, pero tampoco es algo que está 100% muerto, que se está pudriendo tipo los zombies. Los zombies están vivos, ¿vale? Pero se están pudriendo a medida que siguen su vida, ¿no? Que siguen caminando. El vampiro no. Y esto es lo que lo hace difícil como matarlo, lo hace prácticamente invencible. Quería mencionar, empezó con los datos curiosos, que los vampiros tienen como una representación psicológica a la sombra. La sombra en la psicología es lo que Sigmund Freud diría el psicoanálisis, el tema más profundo de los sentimientos de la persona, los deseos más profundos de la persona, y esto es como para darle un carácter lógico a este tema del vampiro, ¿no? Empezar a adentrarnos en eso para ir hablando. Aquí tengo anotado que la sombra está representada por Carl Gustav. Él toma este psicoanálisis de Sigmund Freud y dice que es inicial de los impulsos humanos reprimidos. Es lo más primitivo del ser humano, el vampiro. Es como esta representación, ¿no? Es el lado salvaje en conflicto con las normas sociales y la religión. Es el temor del humano a los bajos instintos y a la depredación. Es la sangre como elemento de poder. Esto quiere decir muchísimo, porque si vemos la sangre como elemento de poder y hacemos una comparativa, los elementos de poder son muchísimos. Entonces ya vamos a entrar en el aspecto social más adelante de quién puede ser un vampiro, viéndolo como con elementos de poder, con depredación, con
temor. El vampiro inspira temor a una enfermedad o a la muerte, por eso el no vivo. Y la fascinación temerosa de lo que es el instinto de supervivencia y la inmortalidad. Esto me pareció a mí súper interesante respecto al vampirismo. No sé qué tienen que decir ustedes. Por supuesto que sí. A mí me parece, bueno, habla tú. No, bueno, yo me iba a ir por un lado, que bueno, yo supongo que en la antigüedad existían, estas enfermedades que llamaban, enfermedades vampíricas. Exacto. Y estas enfermedades eran, por ejemplo, la anemia, la peste también. La peste, exactamente. Pero específicamente el tema de la anemia es interesante porque te baja las defensas del cuerpo y a muchas personas, no las defensas, el hierro en el cuerpo. Y lo que puede ocasionar es que una persona quiera comer carne cruda incluso, o que le provoque comer sangre. Entonces, yo supongo que aparte de la famosa y conocida historia del Conde Vlad, el tema del vampiro también yo creo que puede tener otras formas otros tipos de orígenes, por ejemplo, como un origen más científico. Yo también creo que hay una enfermedad que se llamaba porfiria, ¿no? Que era una enfermedad de la piel, que también la luz del sol les afectaba en la piel, y que hay como un montón de alergias, y una de las alergias más importantes que es un síntoma de esa enfermedad es la alergia al ajo. Entonces, claro, que por ahí también es muy común de que nazcan estos mitos, pues, de lo que es y no es un vampiro, a nivel de las características del vampiro que conocemos hoy en día. Exacto. Claro. Porque, como nos pasó con el hombre lobo, el vampiro es desde mucho antes que existiera la literatura y las películas y todo eso, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. En todas las culturas. Y en casi todas las culturas. Mitos de en muchas culturas hay mitos de vampiros, de estos seres que comen sangre. Entonces yo creo que puede tener un origen también un poco científico. Aparte de eso, en la antigüedad, y por el desconocimiento de la gente con respecto a la muerte y qué pasaba con un cuerpo después de que moría, obviamente no te hacían una autopsia, no te vaciaban órganos ni nada por el estilo. Entonces, bueno, simplemente agarraban a la persona, la enterraban y todo el tema. Y resulta y acontece que habían veces que querían exhumar a las personas o los cadáveres poco tiempo de haber sido enterrados por alguna causa, y cuando destapaban el ataúd, estaba obviamente la persona hinchada, y si por algún movimiento llegaba a haber un movimiento en el cuerpo, ¿okay? Por alguna manipulación del cuerpo, se podía abrir la boca y podían salir gases que quedaban dentro del cuerpo que emitían un sonido gutural que hacían pensar que la gente estaba viva o que era un vampiro. Entonces, ¿qué hacían? Ellos agarraban y para evitar que el vampiro se escapara, los decapitaban después de muerto, les cortaban los brazos, le metían piedras en la boca, le cruzaban los brazos y le dejaban una estaca clavada en el corazón. Correcto. Aparte de eso, los meaban y se iban corriendo. Entonces, ese era un tema que también mucha gente pensaba que una persona era un vampiro después de muerto por este tipo de cosas que sucedían. Aparte de esto, existía algo que lo hablamos en el primer capítulo, que era la catalepsia, que era una enfermedad que no estaba bien diagnosticada, que no se conocía muy bien. Y también pasaba algo similar. A la gente como que le gustaba mucho en la antigüedad sacar los muertos poquito tiempo después de haber sido enterrados, pero si por muy mala suerte lo habían enterrado vivo, se iban a dar cuenta de que la persona había arañado el ataúd, de que tal vez tenía sangre en las manos, este tipo de cosas. Y obviamente en esa época iban a pensar que posiblemente era un vampiro. Entonces, nada, yo creo que todo esto mezclado a la leyenda del Conde Vlad, el Empalador,
fue una conjunción perfecta para crear el Drácula o el vampiro moderno. Sí, claro, es que Bram Stoker se lleva como el título del creador del vampiro moderno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bram Stoker tiene gran influencia del vampiro original, o sea, él toma tal cual las cosas se pensaban que hacían los vampiros anteriormente, de todos los pueblos, de muchas culturas. Déjame acotar algo. Okay. Bram Stoker no es el mismo que Bram Stoker, el que te busca en redes sociales y te acosa. Él no es. Cuidado, que también es un depredador como Drácula, pero no de ese estilo. También es un depredador. Ok. Bueno, para mencionar, voy a decir las características del vampiro. Porque, bueno, muchas películas las tergiversan creando un vampiro en su mundo. Diría que no está mal, pero no es el vampiro original. Y también en muchas obras literarias, ¿no? Que vamos a hablar de eso, que está interesante también. Entonces, entre las características del vampiro hay muchísimas. Pero como es un ser tan poderoso e infrahumano, la primera característica es que hayan sido humanos, ¿no? Obviamente. Son unos seres de uñas largas, colmillos muy grandes, prominentes. No se reflejan en el espejo, en el agua. Bueno, después hay como una cierta explicación de que no se reflejaban porque el vidrio era hecho antes con no sé qué vaina de plata, pero en el vampiro original no mencionan nada sobre la plata. Eso es más que todo en lo actual. Entonces no se reflejaban y no tenían sombra, así como lo hace el vampiro de Bram Stoker. No se refleja y no tiene sombra. La verdad de que no se refleja es por un tema de que no tienen alma. Eso es lo que tengo entendido yo. Vale. Sí. Bueno, el vampiro es teriántropo. Pues puede tomar forma de muchos animales. Y es antropófago porque a lo que piensan muchos, que él solo bebía sangre, en el vampiro original también podía comer carne. Precisamente porque en la carne también hay vitalidad. Y él es un consumidor de vitalidad. Pero si un vampiro es antropofágico y es un vampiro macho y se come a un hombre humano, ¿él se come todo, compadre? No lo sé. ¿Tú conoces a los vampiros? No conozco ningún vampiro, compadre. A lo mejor y se lo coma todo. A lo mejor se lo come y se lo chupa. Depende. O sea, hace las dos. Estaba pensando que nos hemos aguantado bastante los chistes de chupar y vaina, para que sepan. Sí, güey. Que yo muerdo y lamer. Hay algo de la literatura y que creo, no estoy seguro si eso lo introduce Bram Stoker, que es lo de el seductor, ¿no? Lo de como con Drácula directamente, y eso también lo tienen la mitología de los vampiros en general, pero creo que con Drácula directamente le meten como todo esto de que es un seductor, de que puede como hacer que la gente saque como ese instinto y tal, y es como más un instinto todo sexual y eso me parece interesante, como que desde antes, no sé si existía, pero sé que en el mito de Drácula sí está eso muy presente. O sea, yo creo que va a depender de quien escriba ese vampiro. No, creo que depende. Pero porque, en el vampiro original sí era como un seductor. Sí había como cierto entendimiento del vampiro original de que buscaba reproducirse en ciertas culturas, no en todas. Porque en muchas culturas había la creencia de como era un no muerto, era un ser estéril. Pero habían otras culturas donde sí, el pana era súper seductor y buscaba reproducirse. Ahora, en todas las culturas, él sí tiene como un líbido y una lujuria brutal,
que podía tener hasta varias mujeres, ¿no? Y en el Drácula de Bram Stoker sí refleja eso. Sí refleja eso, pero también está en el vampiro original. Sí lo está. Pero yo tengo entendido de que el vampiro de Bram Stoker, al final del libro, muere a causa de una bala de plata. Muere Sin cercenado. embargo, la historia en sí de los vampiros dicen que para matarlo definitivamente tendrías que matarlo con una estaca en el corazón. Entonces hay una especie de rumor de que posiblemente Bram Stoker no quería matar del todo a Drácula, sino que quería hacer una segunda parte del libro, pero falleció y esa parte de la historia se quedó así. Bueno, yo me leí el libro y yo me acuerdo que no sé. Lo aniquilaron. O sea, lo aniquilaron muerto, chulito, sí. Eso quedó. Ah, ok. Sí, no, eso es algo que yo escuché. Yo no leí el libro. Fue algo que escuché. En algunas adaptaciones, yo creo que en la mayoría de las adaptaciones de ese libro muere al final. Sí, no, es que muere al final, que por cierto, en el libro, al principio sale un hombre lobo. Jonathan está en Alemania, salió como un hombre lobo por ahí y tal. Lo cierto es que cuando Jonathan llega al sitio donde se está hospedando, le llega una carta invitación a Transilvania. Este pana Jonathan es un corredor inmobiliario y Drácula estaba interesado en adquirir algunos bienes. Bueno, lo cierto es que tú estás leyendo el diario de Jonathan contándote todo eso, contándote lo que ve, lo que pasa, todas esas sensaciones y vivencias. Por otro lado, hay otros personajes contando sus vivencias y al final del libro tú empiezas a leer como que cómo van los pensamientos y la psiquis de todos estos personajes en conjunto, ¿no? Porque tú empiezas como que con todo separado y después todos a Drácula preguntándole a Jonathan: oye, ¿y qué tal la plusvalía de esta propiedad que está frente al río? ¿Será que yo la puedo poner en alquiler después? Que no sé. No, bueno, fíjate que algo interesante es que Drácula, aparte de ser un súper seductor, es un ser de mucha inteligencia. Y es un ser de mucha inteligencia no porque sea Drácula. Es por el dicho que tienen muchos venezolanos y no sé si aplica en otros lugares. Por viejo. Exacto. No sabe más por diablo, sino por viejo. Por sino que lleva tantos años viviendo que el tipo se las sabe todas. O sea, lleva generaciones y generaciones. Y en el Drácula de Bram Stoker, ellos logran matar a Drácula porque era un vampiro joven. No llegaba a tener todo el poder que podían tener un vampiro real. O sea, este vampiro estaba conociendo sus poderes. Van y lo persiguen hasta Transilvania para poder matarlo, porque sabía el Dr. Van Helsing, que por cierto, dato curioso, este personaje existió en la vida real. Va, lo persigue y lo mata porque sabía que él se escondía en sus castillos, iba a tomar fuerza y en algún momento iba a regresar, pero con todo. Eso es... Que iba a decir que también allí en esta mitología del vampiro, una de las diferencias como más significativas con los otros monstruos que hemos mencionado es que el vampiro sí es inmortal. O sea, no muere de viejo. No, para nada, no muere de viejo. De viejo no muere, lo tienes que matar con estaca. Incluso algo que pasa con el vampiro original, que refleja Bram Stoker muy bien, es que el vampiro tiene ciertas reglas para poder movilizarse, hacer ciertas cosas, e incluso el vampiro sí sale de día, sí puede salir de día, pero en ciertos horarios específicos, donde el sol no lo afecte tanto. El día lo que hace es debilitarlo, y si hay mucho sol, lo que hace es buscar sombra. Pero sí puede salir de día, incluso en horarios de la mañana y final de la tarde, ya el vampiro puede andar en la calle. Eso es una de las cosas. Que yo, por ejemplo, a lo largo de las adaptaciones, siempre hemos visto como, o lo que tú decías, cada quien le va impregnando su estilo y su interpretación al mundo del vampiro, ¿no? Correcto. A mí me parece también interesante cómo
hasta en el mundo de los cómics y los superhéroes han incluido a los vampiros. Por ejemplo, Marvel con Blade. Morbius. Y bueno, y Morbius. Pero más específico Blade, que es como un vampiro que su mito es que él puede caminar durante el día y él decide cazar vampiros y tal. Y como que toda esta mitología, los vampiros de Blade, a mí me parece que se ajustan bastante a los vampiros, como al canon del vampiro, ¿sabes? De hecho, se ajustan mucho más que películas que adaptan cada una a su mundo, como dices tú. Claro, y Gerardo debe estar en conocimiento de esto, que DC, Batman pelea en un momento contra Drácula. Hay una historia de Batman versus Drácula. Y hay una historia de Deadpool versus Drácula. Entonces sí, Drácula es como que un personaje que, mira, está... Sí, es que los vampiros en general están muy metidos en la cultura pop, sobre todo después. Bueno, Blade fue una muy buena película en su momento, sin embargo, cuando salió la saga ya como Crepúsculo, ya le dieron un tono más juvenil al vampiro, entonces le dieron un más tono homosexual. Juvenil. Entonces es como que eres un adolescente, pero tienes mucho conocimiento, exactamente, con un toque sexual. Claro. Y entonces... Y además esa saga generó como un movimiento de cultura vampírica como bastante grande, ¿no? Sí, es que sí. Iba a acotar que esa saga, si bien agregó como un movimiento de cultura vampírica, siento que durante esa época como que los vampiros habían mermado, ¿no? Por así decirlo, había como que quedado ahí como que y le dieron una vida otra vez. Ahora y le dieron una vida otra vez, pero fue porque muchos fanáticos se molestaron del tipo de vampiro que tenían ellos. Pero ustedes, pero allá analizándolo fríamente, ¿ustedes realmente piensan que ridiculizaron a los vampiros? Lo que pasa es que yo creo que es una adaptación y es un punto de vista de un autor, ¿sabes? Y es lo que decíamos, cada uno va haciendo, o sea, va interpretando, y eso nos pasa con todo. O sea, ahorita hay debates que si, no sé, la adaptación del Batman de no sé quién, la adaptación del Superman, ¿sabes? Pero lo que pasa es que ahorita todo el mundo sabe decir el arco argumental, entonces ya son... No, bueno, yo creo que lo que afectaría allí sería el tema de que, está bien, haz tu vampiro. Blade es un tipo de vampiro, no chupa sangre de humanos hasta donde yo sé, tiene como sus ciertas reglas personales, está cool, pero la esencia de que tú pongas un vampiro brillando bajo el sol está como que chungo, ¿no? Entonces, a lo que iba es que hay ciertos conservadores del movimiento vampírico que a partir del libro de Bram Stoker, que lo tengo aquí y justamente tengo esa página que iba a leerles, se crea una sociedad Drácula que se llama la Drácula Society de 1973, la cual busca preservar la memoria de Bram Stoker y hacen eventos alrededor de Drácula. Incluso han hecho rutas, las cuales salen en el libro, que fueron las rutas que hizo Drácula, todo esto. Algo muy interesante y bien chévere. O sea, esto quiere decir que, coño, hay como que una cultura vampírica muy grande y bastante consolidada, ¿no? Me imagino que por eso debe venir la molestia. No lo sé. Sí, yo opino de Crepúsculo en específico también porque el libro estaba dirigido a un público muy específico y tal vez lo que la autora quería era como suavizar un poco la historia, o sea, en el sentido de que toda esta historia de hombres lobos y de los monstruos más clásicos son historias oscuras y son historias como más fuertes, y tal vez lo que buscaba esta autora era suavizar un poco. Y yo no siento, obviamente yo no soy fanático de esa saga, yo no me he leído ninguno de los libros, y lo poco que he visto era porque iba a acompañar a alguien a ver la película, o así. De hecho, yo solo he visto una película por decisión propia. No, yo las películas que vi de Crepúsculo en el cine fue porque en ese momento tuve que ir con mi novia de ese momento.
Exacto. Yo vi la primera nada más porque... pero no sé, la vi. A mí me parece que hay cosas de la mitología del vampiro en ese universo que sí son interesantes, ¿no? Okay. Obviamente, el hecho de que brillen con el sol te tumba todo el canon de lo que uno conoce como vampiro. Exacto. O de repente que los vampiros se reproducen mediante el sexo y hay gran parte del canon que no reconoce eso como algo del vampiro, por ejemplo. Correcto. O tal. Entonces, como el fanático o la persona que conoce el vampiro desde otra perspectiva, obviamente le choca eso porque tú sientes que están como denigrando o, como decía Gerardo, caricaturizando al monstruo como tal, ¿no? Sí, claro. Pero hay algo en esa película que nosotros lo hablamos en el capítulo de los hombres lobo, que es como esta rivalidad, ¿no? Entre el hombre lobo y el vampiro. Correcto. Y que mucha gente no sabe que esa es una rivalidad que es como la misma rivalidad entre el bien y el mal. O sea, porque en el capítulo anterior hablamos de que el lobo en muchas culturas representa a un protector, representa a un guardián. Y resulta que precisamente el vampiro en ninguna cultura representa como la parte buena. En todas las culturas sí representa algo malo. Y esa rivalidad como eterna entre estas dos especies es precisamente el bien y el mal. Como el hombre lobo como un protector y el vampiro. Y eso pasa en Crepúsculo. O sea, sí, es que Crepúsculo sí tiene sus cosas como que sí respeta, pues. La diferencia entre los hombres lobos y los vampiros. La super fuerza que tienen los vampiros, la super velocidad que tienen los vampiros. O sea, todo ese rollo, todo ese pedo de que no envejecen mientras se mantengan comiendo sangre, tomando sangre, ¿no? Ellos lo hacen tipo vegano y animal, no sé si aplica, pero en ese mundo sí respetan muchas cosas, es verdad. Sí, eso cuenta como vegano. Claro. Pero también hay adaptaciones bien interesantes como toda la mitología de Underworld, que son los Lycans versus los vampiros, que pone... Pero si tú te pones a ver, yo creo que es por el mismo hecho de que los vampiros viven mucho. Siempre ponen a los vampiros como personas muy elegantes, que son personas que tienen mucha clase, y casi siempre los ponen como que si son de una especie de realeza en comparación o en contraposición a los lobos. Claro. Entonces... son unos perros hermosos. De hecho, a los lobos siempre los ponen como salvajes. Pero, es interesante esto de comparar Underworld y Crepúsculo, porque Underworld también cambia toda la mitología del vampiro. O sea, de hecho, en Underworld la mitología empieza con que el primer vampiro es un tipo que se llama no sé qué Corvinio, que es hermano del primer lobo, ¿sabes? Okay. Y que por alguna circunstancia se convierten los dos y cada uno hace su rama y su vaina. Entonces, ellos también cambian la mitología y cambian todo esto de cómo son los vampiros y el origen y toda la cosa. Entonces, ¿por qué la gente no se molestó tanto? O bueno, por lo menos no que yo sepa, con la mitología de Underworld y con la de Crepúsculo sí. Porque los de Underworld se mantuvieron oscuros. No, bueno, exactamente, los vampiros se mantuvieron mucho más góticos, mucho más dark. Pero nada, vamos a hacer el brinco de esto que estaba mencionando, de lo gótico, de lo dark, de todo esto que representaba el vampiro como depredador, como alguien que busca la vitalidad, alguien que busca... Y lo primero que pensé fueron los políticos. La sangre de los políticos es el dinero de muchos políticos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces podríamos irnos adentrando en un tema más social a través de esto. También como en la parte de esto que tú decías de los vampiros, en la parte social, creo que uno de los casos o más comunes y tal es esto que llaman vampiros energéticos, y es esta gente que de alguna u otra forma te quita energía o te baja el mood, ¿sabes? No, o sea, no sé si en algún momento les ha pasado que de repente se consiguen con una persona
que está contigo, habla contigo, y tú cuando ya no estás con esa persona sientes así como que mierda, me siento muy cansado, siento como qué bajón de energía me dejó esto, ¿sabes? Te bajonea full. Sí, por supuesto. No, y saben que existe mucha gente así. O sea, hay mucha gente así suelta, hay mucho vampiro energético suelto. Y decimos vampiro energético, no sé, tal vez poniéndolo de una forma un poco más holística, pero sí. O sea, son este tipo de personas y a lo que vamos con esto es que los vampiros también pueden existir como existen los Frankenstein y existen los hombres lobo. También existen personas que te quitan la energía, que te la chupan, compadre, te chupan la energía. Sí. Así se dice. Son altos chupones porque te dejan agotado, ¿eh? Esas chupadas no juegan. Sí, entonces estas personas muchas veces tienen como una característica que es que apenas llegan el ambiente se pone súper denso. Ya tú sabes qué es lo que va a pasar con esta persona. Son personas que suelen quejarse muchísimo. Son personas que suelen... Porque se ven involucrados mucho en problemas. Es como este tipo de gente que de repente llega y te dice, no, es que en el trabajo nuevo me tienen envidia porque yo resalto más que todo el mundo y tal. No, entonces pasa el tiempo y está en otro trabajo y me dice... Tal cual. Yo me he conocido muchísima gente así. Y son personas que por lo general nunca tienen la culpa de nada. Todo el mundo tiene la culpa menos exactamente. Y siempre están en una novela, en un peo, en un rollo. Y a veces... Sí, que no sé quiéncito me ve mal, que el otro no sé qué. Exacto. No, y a veces no solamente es la persona, sino también el espacio donde habita esa clase de personas o personas que tú llegas a esos espacios y también sientes ese bajón mal, o sea, un bajón energético así como que coño, que ladilla y te quieres ir ya, te da pique estar en el sitio y todo, es un fastidio, totalmente. Sí, yo pensé que con este capítulo a lo mejor íbamos a tocar algo un poco más profundo en el tema social, pero la verdad es que hablando de cosas que te pueden quitar la energía y de tratar de llevar a los vampiros a la cotidianidad, yo creo que esto es lo más cercano a un vampiro que podemos conseguir. Aparte de que hay gente que... Tú estás hablando de eso y ahorita recuerdo una canción de Enciclopedia en su proyecto como Ramsés. No, como su proyecto Enciclopedia con la banda. Tiene una canción que se llama Vampiro. No sé si la han escuchado. No recuerdo. Ese no es super lirical, ese es después. No, ese es el siguiente. Bueno, esta canción Vampiro habla de estas personas que lo que están pendientes de arrimarse al buen árbol para que les dé sombra, de aprovecharse, de buscar una posición de poder a través de alguien o yo a través de la política en eso, y eso, ¿no? Más como un parásito, lo que nosotros llamamos un parásito. Exacto, exactamente. Sí, totalmente. Entonces, porque claro, buscan chupar donde hay, pues, como quien dice. Claro, yo había pensado en eso, pero no lo asocié tanto con los vampiros, pero sí existe mucha gente así, o sea, claro. El típico cuento del cuñado chulo es más o menos eso también, ¿sabes? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo he escuchado algunas veces coloquialmente por ahí, me van a invitar, voy a clavar el colmillo, en el sentido de que voy a aprovechar, ¿sabes? Nunca lo había escuchado, pero conozco muchísimo. Eso. Conozco muchísima gente así, gente que de repente está con alguien. Yo tenía un amigo que él tenía como una buena posición, o sea, no una buena posición ni política ni nada, sino que ganaba bien y él le gusta rumbear y joder, pero como estaba rodeado muchas veces de gente que no tiene mucho, él se daba la tarea de ser el que brindaba, ¿sabes? Y a él no le importaba, en serio él se sentía bien así. Claro. Con tal de pasarla bien, él no le importa. Y se fue rodeando de muchos de estos vampiros que estaban ahí porque él brindaba.
y a veces cuando él de repente no tenía o por alguna razón decidía no, esta vez no voy a pagar yo, así como claro, vamos que estos maricos paguen, y desaparecían, weón. Entonces este tipo de personas también en cierto modo, sí, bueno, no sé si parásito o vampiro o como sea, pero sí, siento que sí puede entrar dentro de esta categoría en la que la gente que sustrae del otro, y en el momento que ya no puede sustraer sangre, bueno, voy para otro lado. Totalmente. A mí me sucedió de primera mano. Lo pudiéramos llevar a la política también. Sí, la política, totalmente. A mí me pasó de primera mano con mi papá, weón. Que resulta que mi papá también no era que millonario. Ustedes lo conocen, pues. Pero ganaba bien. Y coño, él era el que ponía, el que brindaba. A él le gustaba pasarla bien. A él no le importaba el dinero, sino el momento, como por así decirlo. Vamos a disfrutar el momento, vamos a vacilar el momento. Pero el rollo es después de eso. El rollo es que ahora nadie aparece, ahora nadie está. Cuando él necesita, ¿quién coño, sabes? Pero cuando él tenía, los fines de semana era, mira, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué estás pendiente para hoy? Tal y cual, el burdepana, vamos a buscarte, no importa, porque estaban claros que el huevón brindaba. Entonces, marico, es arrecho. No, y tomen en cuenta que eso que tú dices es cierto. Tome en cuenta que el papá de Don le dijo a la mamá de Don, vamos a disfrutar el momento, y mírenlo, ahí está el momento. Vaya. De un gran años, momento, 29. 1,90 m de momento, ¿eh? Sí, ojo. Es un gran momento. Es un gran momento. Sí, pero lo que tú dices es verdad, o sea, hay gente que no, como que no le importa esto de yo brindo y tal, y que no se dan cuenta que las personas que lo rodean no están por una, como, están ahí única y exclusivamente de una manera interesada, ¿sabes? Exactamente. Y en todas las familias hay una persona que es más o menos así, por ejemplo, yo también. Sí, yo conozco en grupos de amigos el carajo que siempre, por lo menos el vampiro de favores, en cierto sentido, ¿no? Es esa persona que está allí y que siempre está contando con que tú lo ayudes con algún favor. Correcto. Y se molesta en el momento en que tú no puedes, por ejemplo. O en que le pides uno. Exacto, o sea, que esas personas que simplemente es, bueno, yo recibo, pero yo no doy nada a cambio. Correcto. Ese tipo de gente también la podríamos como meter dentro de esa categoría. Por ejemplo, hay gente que a mí a veces me escribe, dura años sin saber nada de la persona, y la persona me escribe. Y es para un negocio piramidal. Y cuando tú lees el mensaje, ya tú estás diciendo, ya tú sabes. No le des tanta vuelta, pídeme el favor y yo te digo si puedo o si no. Y que bueno, de hecho yo les comenté una vez que me había escrito una compañera de clases del colegio, del liceo. Años, desde que salimos del liceo no hablamos. O sea, yo salí en el liceo 2008 y no me había escrito desde el 2008. Y me escribió 2021, curiosamente, así como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame cómo está tu familia. Sabes que a la gente... A mí me ha sucedido, disculpe, un paréntesis, que yo he escrito a personas que llevo tiempo que no le escribo. Pero no por favor ni nada, sino que yo soy una persona muy huraña, marico. Soy muy huraño, soy una persona que escribe muy poco. Más bien mi familia muchas veces se pone como que, qué bolas, tú no escribes, tú no participas, tú no tal. Marico, pero es que no quiero. Y no es porque me aburran, sino que no ando en esas ondas. Sí. Y de repente me acuerdo como que, coño, este marico pasó, hermano, ¿cómo estás? Pim, pum, pam, verga, qué fino, tal. De repente la persona se siente así como tal, pero cuando ve que no le pido un coño, el bicho normal y fluye otra vez la conversación y tal. De hecho, yo suelo hacer eso. De hecho, hay una muy buena amistad que yo tengo, que está en Perú ahorita, y esa pana, cuando yo le escribí así como que, ¿qué pasó y tal? ¿Cómo está? En ese momento estaba así como que, bien, ¿y tú? Así como que, ¿qué quieres? Y yo no quiero nada, realmente quiero saber cómo estás. Yo lo que quiero es tu amistad. Ahorita que estamos tocando ese tema, creo que obviamente yo no lo he vivido en carne propia así, pero
tengo entendido que mucha de la gente que se va del país, o sea, por la diáspora y por toda la cosa que no es nada oculto, empiezan a salirle estas personas mucho por las redes sociales, ¿sabes? Entonces yo creo que para concluir ya, yo creo que como mensaje final de mi parte es que aléjense de esas personas, no le den la oportunidad de que les succionen la energía, ni que les quiten favores ni dinero. Anden siempre allí con sus cabezas de ajo y su crucifijo encima para evitar de que ese tipo de personas se acerquen y quieran quitarles su energía cotidiana. Claro. Porque estamos rodeados de muchos vampiros, de muchos. Sí. No, es que hay un dicho que dice como que no le tengas miedo al muerto, tenle miedo al vivo. O sea, hemos mencionado muchos monstruos y hemos terminado concluyendo que el verdadero monstruo es el ser humano, dependiendo de quién sea, ¿no? Sí. No todos pueden ser un monstruo al 100%. Sí. No sé. Y que me parece interesante que desde en todos estos capítulos siempre de alguna u otra manera terminamos llegando como a la conclusión de que la mayoría de los monstruos también están basados en el ser humano, en una causa, exacto. La mayoría de los monstruos están basados pero hay algo que los quiero comportamientos de las personas, pues. Que también es interesante. El mito de, por ejemplo, los hombres lobos, o sea, el claro ejemplo de que los monstruos están basados en los humanos es Frankenstein. Pero, en cambio, el hombre lobo, el vampiro son mitos universales de sociedades súper antiguas y de años, o sea, no años, pues, es una exageración, pero de mucho tiempo de distancia, ¿sabes? O sea, por lo menos los chinos tenían su vampiro y por allá otros tenían su vampiro y ni imaginaban conocerse. Entonces cierto, quiere decir que el mito puede tener cierta realidad. El vampiro asiático. ¿Cómo? Que el vampiro asiático era bien educado, porque un vampiro asiático no puede entrar a una casa sin el permiso de la persona que es dueña de la casa. Entonces normalmente habían personas que dejaban un plato de arroz afuera para que el vampiro tuviera permiso de entrar hasta que contara el último grano de arroz. Entonces, si el vampiro quería entrar a una casa, tenía que contar 1 a 1 los granos de arroz antes de que amaneciera para poder entrar a una casa. Sí, es mentiroso. Te estás agarrando del mito que es cierto, de que el vampiro tiene que darle permiso para poder... El vampiro occidental hay que darle permiso, sí. Por ejemplo, cosas de vampiros que yo recomiendo. O sea, coño, hemos hablado mal de Underworld en el sentido de que decimos que no está dentro de la mitología, pero para mí es una saga decente, ¿sabes? A mí es una saga que sí vale la pena ver y si la ves completa vas a tener varias experiencias buenas, ¿sabes? No todas las películas son geniales, pero hay sus genialidades. Ok. Bueno, yo aquí traje una pequeñísima lista de, primero, los libros más importantes y segundo, como las películas más, como que de más relevancia, porque es que hay muchísimo, o sea, hay muchísimo de dónde sacar, ¿no? Entonces, entre los libros tenemos a James Bulbasaur. Tiene nombre de Pokémon. Tiene un libro que se llama Jure Grando, de 1579, donde relata como uno de los primeros casos de vampirismo vividos en la sociedad. Fue un granjero como vampiro y tal. Está Goethe, un escritor reconocido, que dice que tiene La novia de Corinto, 1797. Lord Byron, que tiene a Gaur, que habla sobre la lujuria del vampiro y el no muerto. Esta historia de Gaur sale el día que nace Frankenstein, pero este libro no fue concluido. Lord Byron, el amigo de Mary Shelley, Percy Shelley, y después tenemos a John Polidori, que mencionamos ya en el capítulo de Frankenstein, que saca El vampiro, de 1918.
Luego tenemos la más icónica Drácula de Bram Stoker de 1897 y tengo que mencionar a Stephen King. Esta creo que la de Stephen King es de 1957 por ahí. Él estaba empezando y tenía como una pequeña saga que se llamaba Salem Slot y era de vampiros. Y entre las películas, para mencionar rápidamente, Nosferatu, una sinfonía de horror de 1922, M, el vampiro, también del expresionismo alemán de 1931. Por cierto, hablando del término, en el término social, M, el vampiro, era un asesino, el cual al cine lo trasladaron como vampiro. Sobre lo que estamos hablando, ¿no? Está Drácula de Bela Lugosi, que fue quien le dio la imagen al Drácula que conocemos hoy día, que como dato curioso y concluyendo todos los temas de monstruos, desde la saga de Bela Lugosi fueron los que le dieron como la personalidad o este imaginario que tenemos hoy día a todos los monstruos, Hombre Lobo, Frankenstein y Drácula. Esta película es de 1931. Tenemos El baile de los vampiros de 1967, Drácula de Francis Ford Coppola 1992. De Francis Ford Coppola, si no me equivoco, es la adaptación de Drácula de Bram Stoker. Exacto, que salen muchas personas famosas, tal. Entrevista con el vampiro 1994, La leyenda jamás contada 2014. A mí me gusta esa peli, hay gente que no, que habla de Vlad el Empalador como tal y cómo se transforma en vampiro. Y luego tenemos, le dejo los honores a Gerardo, vale, también de 2014. Tenemos una película especial. Esta película que les voy a comentar ahorita, que les voy a recomendar, es una película de culto para nosotros. Es una película que tiene sus chistes internos que se han convertido parte de nuestro grupo. Se llama What We Do in the Shadows, o Lo que hacemos en las sombras. Esta es una comedia de vampiros. Pero es una comedia súper divertida, que está muy bien hecha, está dirigida y escrita por Taika Waititi. Todo el mundo lo conocerá por Thor Ragnarok. También actúa, ¿no? Y él es uno de los protagonistas. De hecho, él es, ¿cómo se llama? Viago se llama. Sí. Es una película muy bien hecha, es de bajo presupuesto, o sea, no tiene un presupuesto muy elevado, pero está muy muy bien hecha, está muy bien lograda. Y es cine de autor, pues. Exacto, es un humor inteligente, no es un humor burdo a Scary Movie 5, Scary Movie 6, no. Es una película que está muy bien pensada y tiene un humor muy divertido y bien peculiar. Fanático enfermo de esa película, ya la he visto como 6 veces y me sigo riendo igualito. Porque tiene cosas muy icónicas. O sea, Vladislav. Y mi vampiro favorito, que es Peter, y que duerme en un sótano y le llevan una gallina todas las mañanas para que desayune. Entonces, bueno, ahí les recomiendo esa película para que la vean. Claro. O se pueden sumar a nuestra comunidad de Discord para verla con nosotros. Por supuesto que sí, Sí. Los comentarios cordialmente cuando la vayamos a hacer. Sí, la vamos a hacer, la vamos a transmitir y vamos a pasar también la película de Infección, que fue la película que hablamos el día de zombies. Y creo que lo último que yo vi de vampiros es algo viejo, pero es una muy buena película, que es Entrevista con el vampiro. Ok. Es una muy buena película. La verdad es que yo la había olvidado, claro, también cuando la estrenaron tendría yo, 7 años, una cosa así, pero yo estaba claro que era una película icónica de vampiros y cuando la vi entendí por qué era una película icónica de vampiros. La disfruté muchísimo, es muy buena película, tiene muy buenas actuaciones. Eso yo creo que es lo que pudiera recomendarles, entre otras cosas, un libro infantil que se llama Vampiro a mi pesar, que fue un libro que mi papá me dio una vez. Él trabajaba en una biblioteca cuando yo estaba niño
Y entonces, obviamente me lo pasaba en la sala infantil y había un libro que se llamaba Vampiro a mi pesar, que curiosamente tiene una historia bien peculiar sobre un muchacho que le da catalepsia. Creo que Steven se quedó pegadísimo. Sí. Sí. Ahí está. Mira, y cara de perverso. Eras un pequeño chupador, Gerardo. Que le da, este muchacho le da catalepsia en la antigüedad cuando nadie sabía sobre la catalepsia. Lo entierran. Por algún motivo el pana logra salir de la tumba. La verdad no recuerdo porque, o sea, cuando yo vi ese libro yo tendría, no sé, 11 años, 10 años, una cosa así. Y entonces él sale de la tumba y él cree que es un vampiro. Y la verdad no es que es un vampiro, simplemente tenía catalepsia. Entonces el bicho así que, mierda, me tengo que comer una rata y tal. Entonces es como que... Buena historia infantil. Sí. Sí, pero la vi hace mucho tiempo, ahorita no la tengo muy claro, pero sé claramente que se trata de eso y me parece un concepto bien interesante para hacer un libro para niños. Vale. Entonces... Sí. Muy chévere. Es que de vampiros hay tantas películas. Ahí está la de Lincoln Cazavampiros. Lincoln el cazador de vampiros. Hay de todas. Yo te digo una cosa. De todo. Yo quisiera ser Monagas el cazador de zombies. ¿Sabes? El bicho cazando zombies llaneros a caballo. ¿Sabes? Bueno, yo creo que sí, ya estamos listos por el capítulo de hoy. Hoy cerramos esta primera serie que estamos haciendo temática en el podcast. Seguramente vamos a hacer algunas otras series y como siempre capítulos sueltos también. Recomiéndenos qué temas les parecen interesantes que hagamos series. Por ahí tenemos pendiente teorías conspirativas, por ejemplo. Y si hay más monstruos, tal vez hagamos una segunda parte de esta serie. Que obviamente quedaron muchos monstruos por fuera, pues. Sí, claro. Yo quería agregar que, bueno, amo los vampiros. Nada, no primero que nada que este tema del crucifijo y la iglesia es como raro porque los vampiros son más viejos que la iglesia misma. Entonces, ¿por qué tú vas a espantar a un vampiro? Bueno, no sé. Pero no crean muchas cosas que ven por ahí de los vampiros. Vamos a informarnos mejor. Y hablando de la iglesia, quería terminar con un dato curioso. Lilith, la primera esposa de Adán, que fue desterrada de primero del reino de los cielos, supuestamente es la primera vampiresa de la historia. Sí, ella sale también en... Pero para mencionarlo. Necromicon es la vaina. Necromicon, que es como... claro, el libro de los muertos. Satánico. Ok, entonces, como siempre, coméntenos, déjenos like, compartan los videos si les gustan y háganos saber qué. Y si no les gustan, compártalo igual, porque seguro a alguien sí le va a gustar, bicho. Exactamente. Y bueno, nada, espero que les haya gustado esta serie de monstruos que hicimos, una serie cortita pero bien interesante. Espero que se hayan dado cuenta de que realmente los monstruos somos nosotros y los monstruos de ficción están basados realmente en lo que somos, y que los haga pensar un poco en cómo cambiar y ser mejores cada día como seres humanos. Así que con estas palabras sabias me despido y nos despedimos todos acá. Nos vemos en el próximo capítulo hablando de cualquier otra cosa random que se nos cruce por internet, y nos vemos la próxima. Drácula, 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 y yo te quiero comer. ¿Y quién es? Drácula, 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 y yo te quiero comer. Con un flow al estilo del callejón, original y criollo de natural creación. Sobre el phone, rapeando en la calle sin micrófono, buscando en las raíces.